Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Jefferson Guerrero y seré el encargado de guiarlos en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y Seguridad y Salud en el Trabajo en Alturas. El día de hoy con la temática sección 6, diseño de puntos de anclaje para trabajo en alturas, damos la bienvenida. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente de nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al finalizar tendremos un espacio para dar respuestas a estas preguntas tan importantes que ustedes formulan. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestros expertos, líder de las comunidades, primero pues a la ingeniera Erika y segundo al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, que nos acompañará en esta acción educativa. Él cuenta con una gran formación académica y una experiencia laboral. Es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. También docente universitario en posgrados de seguridad y salud del trabajo. Ingeniera Erika y ingeniero Julio, les doy la bienvenida. Qué bueno tenerlos de nuevo acá en esta acción educativa. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, ingeniera Erika. Bueno, buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias por conectarse. Lamento profundamente no poder acompañarlos el día de hoy. Estoy por acá en el Guaviare con un proyecto vial que tenemos, pero bueno, aquí trabajando para adquirir experiencia para ustedes. Sin embargo, los dejo en las mejores manos. Ya saben que Julio ha sido mi mentor. Todo lo que sé en tareas de alto riesgo y trabajo en alturas lo aprendí de él, que fue mi profe de la universidad. Entonces, le delego aquí al ingeniero Julio este legado, pues, que de esta presentación tan bonita que tenía mucha ilusión de hacerla. De hecho, la montamos con Julio, pero bueno, no se pudo, temas laborales, pero con toda la actitud y con las mejores manos. Julito, muchas gracias y bueno, muy juicioso ahí con tus estudiantes. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día y que lo disfruten. Cualquier duda o inquietud, me consultan por interno o nos vemos después en la próxima conferencia. Buen día para todos. Gracias, Julito. Mi ingeniera, muchas gracias por sus palabras y por la confianza. Sí, efectivamente, pues por razones de trabajo, la ingeniera, como lo mencionó, no puede estar hoy en esta sexta estación, sexta parada, sexta etapa de esta ruta del conocimiento 2025 en esta comunidad. Me ha delegado esta responsabilidad, espero estar a la altura. Eventualmente, casi que frecuentemente sigo las conferencias de la ingeniera y sé de la calidad, del estilo que ella maneja a través de ejemplos, más allá de la teoría, como tratar de hacer esa vivencia y transmitir esa experiencia que tiene en obra, en proyectos y en las diferentes tareas de alto riesgo y como nos aborda hoy en esta comunidad en el trabajo de alturas. Entonces, esperamos que esta sesión 6, el diseño de puntos de anclaje para trabajo en alturas, pues mantenga la misma línea, tengamos la posibilidad de aprender un poco más sobre los puntos de anclaje, ir un poquito más allá a lo que nos dicen los aspectos normativos. Como también lo he mencionado en mis conferencias, la fortuna, la ventaja, el beneficio que tenemos en seguridad y salud en el trabajo y especialmente en trabajo en alturas
es que las normas, más allá de un requerimiento legal, es un compendio técnico, es un manual técnico que nos permite orientar cómo debemos cumplir la ley a través de los aspectos técnicos. Pero también hay algunos aspectos que la norma deja por fuera, unos criterios prácticos, como por ejemplo la fuerza de tensión, que a pesar que la resolución 4272 lo menciona como fuerza de caída, el concepto técnico es la máxima fuerza de tensión. Otros conceptos como el efecto péndulo, como la fuerza de impacto, como el requerimiento de claridad, y estos aspectos tienen que ver mucho con el diseño de los puntos de anclaje. Entonces también los vamos a abordar aquí a través de unos ejercicios y ejemplos prácticos que la ingeniera ha preparado en esta presentación. Bueno, sin más preámbulo y con toda esta introducción y explicación de por qué no está la ingeniera acompañándolos, los dejo nuevamente con Jefferson para aplicar el sondeo inicial. Jefferson, vamos con el sondeo, por favor. Listo, bueno, antes de comenzar con nuestro sondeo principal, agradecerle a los más de 200 asistentes que nos acompañan el día de hoy, de los diferentes departamentos. Entonces, a todos ellos un gran saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros y darle las gracias por acompañarnos todos los días en estas acciones educativas web enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, iniciaremos con el sondeo. Te recordamos que realizaremos 2 sondeos durante esta acción educativa, uno al inicio y el otro al finalizar. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Entonces, ingeniero, comencemos con la primera pregunta, por favor. Bueno, nuestra primera pregunta nos dice, el diseño y certificación de un punto de anclaje es responsabilidad de A, persona calificada, B, coordinador de alturas, C, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Damos respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, persona calificada con el 54%, B, coordinador de alturas con el 27%, C, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con el 19%. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Pasamos a nuestra segunda pregunta, donde nos dice los puntos de anclaje son A, medidas pasivas de protección contra caídas, B, medidas activas de protección contra caídas, C, medidas colectivas. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, medidas pasivas de protección contra caídas con un 18%, B, medidas activas de protección contra caídas con el 66%, C, medidas colectivas con el 15%. Estos fueron los resultados de la segunda pregunta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo principal. Nuestra tercera pregunta nos dice, las memorias de cálculo son soportes para certificación de un anclaje. A, falso, B, verdadero. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, falso con el 21%, B, verdadero con el 79%. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por dar respuesta a nuestro sondeo principal. Ingeniero Julio, de nuevo, bienvenido y los dejo con los asistentes. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, perfecto. Como siempre lo menciono, es importante este sondeo, como lo mencionó Jefferson, para revisar con qué conocimiento llegan los participantes al inicio de la acción educativa y al final de la acción educativa con qué conocimiento terminamos y poder retroalimentar esas inquietudes y dudas. Sin embargo, pues para quienes tenemos esta oportunidad de liderar las acciones, de orientar las acciones educativas, pues nos sirve para, de acuerdo con los objetivos que nos estamos planteando, poder saber dónde hay una contundencia del conocimiento, dónde hay una claridad total del conocimiento y dónde de pronto el conocimiento está un poquito disperso y
y de pronto no hay esa contundencia, no hay esa solidez en esos conceptos. En el caso específico de las 3 preguntas que acabamos de realizar en el sondeo, pues curiosamente ninguna de ellas la respuesta o el acierto superó el 80%, solo una, la última, se acercó al 79%, y las otras 2 estuvieron, la primera en el 54% la correcta, y la segunda en la 66%, es decir, hay una alta oportunidad allí de poder afianzar el conocimiento, y hacia eso nos vamos a orientar. ¿Cuáles son los objetivos en esta mañana? Vamos a validar la normatividad vigente para el diseño de los puntos de anclaje para trabajo en alturas. Para trabajo seguro en alturas, vamos a revisar lo que dice actualmente la resolución 4272, donde nos define los puntos de anclaje, las condiciones de inspección de los puntos de anclaje. Vamos a hacer un repaso sobre los diferentes o tipos de puntos de anclaje para restricción, para posicionamiento y obviamente para detención de caídas. Vamos a ver esos criterios prácticos que les mencioné, como de fuerza de tensión o fuerza de impacto, como de efecto péndulo. Vamos también a definir los criterios prácticos para el diseño de puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas. ¿Cuáles son esas consideraciones? Estos son los elementos que acabo de mencionar, de que hay que considerar el requerimiento de claridad, la distancia de caída, la fuerza de impacto y demás elementos que a continuación vamos a ver, cómo se puede prolongar una distancia de caída por el efecto péndulo. Y por último, el último objetivo, vamos a desarrollar un ejercicio práctico para el diseño de puntos de anclaje para trabajo seguro de alturas en obras civiles. Siempre es importante recordarles que a su ARL Positiva le interesa mucho mantener el contacto con ustedes a pesar de esta virtualidad, pero que sea algo muy cercano a ustedes, que podamos interactuar con el conocimiento que seguramente muchos de ustedes pueden tener, con la experiencia práctica en campo, no solamente en obra civil, también en empresas de manufactura, en empresas de mantenimiento, torres de telecomunicaciones, etcétera, para que pues nos aporten, nos comenten, nos digan sus inquietudes, sus reflexiones, sus comentarios. No es una acción educativa que por el tiempo esté como abierta a un debate, pero sí está abierta al diálogo, a exponer aquí de pronto los puntos de vista, los acuerdos o los desacuerdos, las dudas que muchas veces surgen en campo. Ahí yo soy consciente que hay situaciones muy particulares que uno dice, bueno, pero es que los conceptos que nos ha transmitido la ingeniera Erika o que hoy nos está transmitiendo Julio son muy relativos, porque es que en mi ejercicio profesional, laboral o en el entorno en que yo me desenvuelvo, eso pues como que no se puede cumplir muy bien. Entonces esas observaciones, comentarios, referencias, etcétera, son muy importantes para considerar. Bueno, iniciemos. Resolución 4272. La resolución 4272 nos define punto de anclaje, nos define anclaje como esos elementos diseñados para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente un equipo de protección contra caídas. Aquí, en este artículo 23, nos está clasificando cuáles son las medidas de protección contra caídas. Y nos dice que las medidas de protección contra caídas pueden ser activas y pueden ser pasivas. Esto nos responde la primera pregunta. Por ahí nos decía que si el diseño y certificación que si las partes de anclaje, los puntos de anclaje son una medida pasiva, una medida activa o colectiva. Aquí está la respuesta a esa segunda pregunta. ¿Es un sistema activo, o mejor, es un componente de un sistema activo? Recuerden que hablamos que los sistemas es porque lo componen de diferentes elementos. En el caso de sistemas activos, es lo que se conoce en algunas tendencias o teoría como el ABC. El A de su acrónimo, su primera inicial de la palabra anchor, anclaje. B
de body, lo que se utiliza en el cuerpo es el arnés. Si lo vamos a volver al español, pues cambiemos la palabra body por un buen arnés para utilizar la palabra B. Y la C de conector o conector, que es lo que conecta el anclaje con el body, con el cuerpo, con el arnés. Entonces, por eso es que allí en el numeral 2A nos define anclaje como ese elemento diseñado para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente a un equipo de protección contra caídas. Como estamos hablando aquí de protección contra caídas o de anclaje para caídas, nos dice que deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 libras por persona conectada, Es decir, que si hay más de una persona conectada, debe tener para cada uno 5.000 libras. Pero también, por ahí más adelante, nos dice que no deben haber más de 2 personas conectadas por punto de anclaje. Pero estas 5.000 libras no es un valor total, no es un valor único. Nos dice que si están diseñados por una persona calificada como parte de un sistema completo de protección personal contra caídas, plenamente identificado, deben ser capaces de soportar la máxima fuerza de caída, la fuerza máxima de caída. Léase aquí como fuerza máxima de caída la fuerza máxima de detención. En realidad no es una fuerza máxima de caída. Ahí hay un lapsus que seguramente tuvieron los que escribieron la norma, porque no es una fuerza máxima de caída, sino la fuerza máxima de detención, la fuerza máxima que se genera cuando la caída se detiene y debe mantener un mínimo factor de seguridad de 2, teniendo en cuenta todas las condiciones normales para uso del anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha establecido una fuerza máxima de detención o una fuerza máxima de caída, ese es un valor establecido de manera técnica en 1.800 libras. ¿Por qué 1.800 libras? Porque empieza a ser el umbral de lesión del ser humano. A partir de 1.800 libras es cuando el cuerpo de un usuario, de un trabajador, empieza a sufrir una lesión. Y si hablamos de que se debe mantener 2 veces esa fuerza máxima de tensión, ese es el factor de seguridad para ese anclaje que ha sido diseñado por una persona calificada. ¿Qué diferencia y por qué aquí 3.600 y por qué estamos hablando de 5.000 libras? Porque 5.000 libras estamos hablando es del elemento, del producto. Por ejemplo, una argolla que se va a instalar en algún punto. Si yo voy a algún almacén especializado en trabajo en alturas y voy a comprar un anclaje, ese anclaje debe tener una resistencia de 5.000 libras que debió haber sido probado en un proceso de manufactura, en un proceso de producción, con las pruebas especializadas que determina una norma técnica. Recuerden que cuando decimos que debe ser certificado, porque la norma habla que los productos para trabajo en alturas deben ser certificados, entonces ese producto que ha sido fabricado por una empresa especializada ha tenido un proceso de calidad que ha garantizado esa resistencia de 5.000 libras. Pero ese elemento, ese producto, esa argolla o ese anillo que voy a usar para un sistema de protección contra caídas, el cual debo diseñar, debo determinar dónde lo voy a instalar, si lo voy a instalar en concreto, si lo voy a instalar en ladrillo, si lo voy a instalar o soldar en una estructura de hierro, en un elemento estructural, pues debe obedecer a un proceso de instalación, a un diseño de la instalación y un diseño de ingeniería que me permita garantizar que ese elemento, con un sistema de fijación, con un perno con el que voy a adherirlo, con un proceso de soldadura o cualquier técnica que utilice fijación, al final me debe resistir el doble de la fuerza máxima de detención. Y si la fuerza máxima de tensión es 1.800 libras, pues debe resistir 3.600 libras. Diferencia, el objeto que compro, la argolla, el anillo que compro, debe resistir 5.000 libras y debe ser certificado. Pero como ese anillo lo voy a utilizar en un proceso de ingeniería para instalar, para habilitar un punto donde una persona que trabaja en altura se va a conectar, entonces allí es donde está una modelación del tipo de área, del tipo de estructura, del tipo de concreto, del tipo de material al cual voy a adherir para poder garantizar que una vez instalado, adherido
acondicionado allí en ese punto, por lo menos debe tener una resistencia de 3.600 libras si va a ser utilizado para detención de caídas. Porque dentro de los tipos de anclaje, como lo menciona la norma más adelante, pues pueden haber tipos de anclaje para esta que estamos mencionando, detención de caídas, para actividades de restricción de caídas, que ahora lo vamos a mencionar, y para actividades de posicionamiento, que ahora también más adelante lo vamos a mencionar. Bueno, espero que aquí haya quedado claro por qué 5.000 libras, por qué 3.600 libras. Recuerden, el cuadro de diálogo, el cuadro de preguntas está abierto para que realicen sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas y sus reflexiones. ¿Qué más nos dice la resolución 4272 sobre puntos de anclaje? Hemos empezado a mencionar un actor muy importante, persona calificada, diseño de ingeniería. Entonces, cuando el anclaje responde a un diseño de ingeniería, nos dice la 4272 que después de ser instalado, debe ser probado, porque aquí uno empieza a tratar de confundir las palabras. Una cosa es probado, otra cosa es aprobado. Entonces, después de que se ha realizado ese diseño de ingeniería, ¿cuál es el diseño de ingeniería? Determinar las calidades del concreto donde se va a instalar o del hierro en el que se va a instalar, la ficha técnica, la dureza, la resistencia, si es el concreto, hace cuánto fraguó, qué capacidad, qué dureza tiene, si es reforzado, si no es reforzado, qué condiciones y características tiene, la amplitud del área, bueno, una serie de información que los ingenieros utilizan para poder determinar qué tipo de fijación debe ir allí que pueda tener la resistencia que le exige una norma legal, en este caso las 3.600 libras. Entonces, después de que se ha instalado, después de que se ha hecho el diseño y por esa persona calificada y se ha instalado bajo la supervisión de esa persona calificada, pues esa persona calificada debe probar esa instalación que se realizó. La resolución 4272 nos dice que esa prueba debe realizarse a través de una metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales. En este caso, autoridad nacional no ha sacado una metodología que diga, esta metodología es la que nosotros validamos, entonces nos vamos a metodologías internacionales. Metodologías internacionales que en nuestro medio normalmente se utiliza una norma europea, la EN 795 del 2012, que es una norma reconocida, donde nos dice cómo debe hacerse la prueba. Y después de hacer esa prueba, se emite un documento donde se certifique la realización de esta prueba. Y esto, ¿a través de qué se hace? De planos, memorias de cálculo y todos estos elementos firmados por la persona calificada, esa persona que diseñó, coordinó la instalación y además realizó la prueba para poder verificar que lo que hizo en el diseño se cumplió. Esta parte nos responde la tercera pregunta, donde nos decía, ¿las memorias de cálculo son soporte de la certificación? Verdadero, totalmente verdadero, porque aquí estamos diciendo que para poder firmar y avalar que ese punto de anclaje que diseñó e instaló, pues está cumpliendo con los parámetros y puede ser utilizado como detención de caídas, en este caso particular que estamos hablando. El tema de persona calificada, para dar claridad, también es un concepto que ha venido evolucionando a través de las diferentes normas, desde la primera que salió por allá en el 2007-2008, la resolución 3673, donde nos decía que persona calificada era un profesional con determinadas condiciones. Profesional no decía qué tipo de profesión, cualquier tipo de profesión. Después la resolución 1409 pasó a decir que era un ingeniero con experiencia en diseño, cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ingenieros vemos en nuestro pregrado y nuestro desarrollo académico, diseño de estructura, resistencia a materiales, estática, dinámica, etcétera. Pero hay unos ingenieros que son más enfocados en esos temas, los ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos.
Entonces, la resolución 4272 quiso, digamos, que especificar más esa ingeniería, ese profesionalismo o esa capacidad de la ingeniería, y nos indicó que persona calificada es aquel que obedece a los parámetros establecidos en la Ley 400 de 1997. Nos devolvió desde el 2021 hasta el 1997, el siglo pasado, como veintitantos años, 23, 24 años. Para algunos un acierto, para otros no tanto, porque empieza a ser bastante ambigua esa definición de persona calificada. Primero, porque no existe la definición de persona calificada en esa norma, sino establece como los criterios técnicos que deben cumplir los profesionales que participan en los diseños estructurales o en los diseños de obra o en este tipo de labores. La Ley 400 nos dice en el artículo 26 que para personas que hagan el diseño estructural debe ser realizado por ingeniero civil y para precisamente esos diseños estructurales o geotécnicos. Pero cuando no hay diseños estructurales o geotécnicos, puede ser un arquitecto, un ingeniero civil o mecánico en el caso de diseños de elementos no estructurales. Aquí es donde empieza la duda y la confusión de esta norma, porque muchos argumentan que los anclajes no es un elemento estructural, sino es un elemento que se adhiere a un elemento estructural, a una estructura. Pero es que sucede que no todos los anclajes necesariamente deben instalarse en elementos estructurales. Dependiendo del diseño y dependiendo de la adecuación que se haga al diseño, los anclajes pueden instalarse en elementos no estructurales. Les pongo un ejemplo. Una línea de vida sobre cubierta. Vamos a irnos a una cubierta, digamos, tipo sin traslapo, que se conoce como standing zinc, tejas de aluzinc, de aluminio zinc, donde no se perfora la cubierta, sino simplemente a través de unos clamps, unas agarraderas, se adiciona un plato que tiene un poste y en ese poste va la línea de vida. Ese poste es el punto de anclaje de la línea de vida. Y ese poste está sobre un plato asegurado sobre una cubierta. La cubierta no es un elemento estructural. La cubierta no es la viga, la cubierta no es la columna, la cubierta no es la cercha, no es un elemento que esté sujetando la estructura. Entonces, bajo ese concepto, no se requeriría un ingeniero civil porque no es un diseño estructural, sino se requeriría de pronto un arquitecto, un ingeniero civil o mecánico porque es un elemento no estructural. Pero si ese anclaje lo voy a adicionar a una columna, a un muro que sí es estructural, entonces, pues ahí requeriría un ingeniero civil, pero es que resulta que el elemento no es estructural. Donde lo voy a adicionar sí es estructural y yo no estoy haciendo el diseño de la estructura, estoy haciendo el diseño desde el punto de anclaje. Entonces, ahí hay mucha tela para cortar. Seguramente, como les digo, este no es el entorno para hacer esa discusión, pero sigue abierto como esa discusión de cuál es la persona calificada, de qué características debe tener la persona calificada. Lo que sí es importante es que puede ser un ingeniero civil, en mi concepto, mecánico o también arquitecto. Si quieren, por ahora lo podemos dejar únicamente en el ingeniero civil, pero adicionalmente debe tener una experiencia con estudios de posgrado en estructuras o experiencia de más de 5 años en este ramo, en el ramo de las estructuras. Pero vuelvo y repito, no se está diseñando una estructura de una edificación, se está diseñando cómo adicionar un elemento no estructural a un elemento estructural. Otro puede decir, venga, pero si usted adiciona un elemento no estructural a un elemento estructural, ya empieza a ser parte de la estructura. Bueno, como les digo, tiene mucho de ancho y de largo situación o este concepto de persona calificada todavía por definir. ¿Qué sucede con la instalación de los puntos de anclaje? La instalación de los puntos de anclaje,
aquí vemos una instalación que casualmente hicimos con la ingeniera hace unos años, de unos puntos de anclaje sobre concreto en un complejo que queda por la 26 con Boyacá, donde hay la sede de un instituto de, bueno, no quiero decir el nombre, pero que también queda un hotel por allí. Bueno, es un complejo de varias torres. Y por ser en concreto, pues tuvo una modelación del tipo de concreto para determinar, de acuerdo a la resistencia, a las características, al espesor de ese concreto, qué tipo de perno debía ir allí para hacer una perforación, con qué diámetro de ese perno y qué profundidad de la perforación, qué tipo de epóxico había que utilizar para poder colocar allí una argolla, y que con esas condiciones de la resistencia del epóxico, que se fundiera en el concreto, las características del perno, de la tuerca y de la misma argolla, pues al final nos diera una resistencia de 3.600 libras. Entonces, inicialmente en el diseño se hacen los cálculos, la modelación, hay unos software que nos puede dar esa información, donde se ingresa la información sobre las características del concreto, y ahí nos va dando la información. Vea, si usted quiere tener una resistencia final de 3.600 libras, debe tener un perno con estas características, con esta longitud, con este diámetro, para que pueda utilizar este tipo de epóxico y nos dé finalmente esa resistencia. Recuerden que en la definición de anclaje nos decía que después de hacer este proceso de modelación, de diseño, de cálculo, la persona calificada hace ese proceso de seguimiento a la instalación, de verificación de la instalación, y al final deben ser probados de que cumplió la resistencia. Aquí hay varios conceptos cuando se dice que debe ser probado, porque dice que debe ser probado por una norma válida. Tenemos la norma 795, la EN 795, y la EN 795 en el numeral 3.2.1.1 nos dice que los puntos de anclaje adheridos a concreto, que han sido adheridos a concreto, deben probarse a 10 kilonewtons. Y si vamos a ver qué es 10 kilonewtons, 10 kilonewtons no son 3.600 libras. 10 kilonewtons son más o menos 2.200 libras. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque uno es el diseño que se hace, el diseño teórico, el diseño calculado, el diseño a través de software de modelación, el diseño que me confirma a través de una ficha técnica de una varilla, una ficha técnica de una argolla, que la argolla sí tiene 5.000 libras, la ficha técnica de un epóxico, y todas esas condiciones que me dan como resultado final en la modelación y en los cálculos matemáticos que la resistencia mínima es 3.600 libras. Pero si yo hago una prueba de extracción aquí con el dinamómetro a 3.600 libras, ¿qué estoy haciendo? Estoy impactando ese elemento. Ya le estoy haciendo como si tuviera su primer impacto y ni siquiera lo he puesto al servicio. Entonces, la EN 795 me dice, vea, la prueba es a 10 kilonewtons. 10, entre 10 y 12 kilonewtons. Creo que inicialmente era 10 y después lo modificó a 2. Bueno, a 12, eso es entre 2.200 libras y 2.600 libras. Es decir, que la prueba no es a 3.600 libras, sino la prueba es entre 2.200 y 2.600 libras. Primera consideración a tener en cuenta para los sistemas de detención de caídas. Importante recordar también, ¿son necesarias las pruebas? ¿Hay que realizar las pruebas? ¿Qué es ese tema de certificación anual? Y es que cogió carrera en nuestro medio que los puntos de anclaje deben ser recertificados anualmente. Y constantemente nos llaman ingeniero, ¿no? Que para la recertificación de los anclajes, para la recertificación de los equipos de protección contra caídas. Y resulta que si uno analiza la norma en su integridad, toda la norma, o le pone un buscador, y hagan ese ejercicio por favor,
entren al archivo que tengan de la resolución 4272 y busquen certificación o recertificación, y no les va a dar por ningún lado que los elementos de protección contra caídas deben ser recertificados. Lo que nos dice es, por allá hacia el final de la 4272, en las obligaciones del empleador, nos dice que se debe constatar que los equipos y sistemas usados en prevención y protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad indicada por el fabricante conforme a lo establecido en la resolución. Entonces, en ningún lado dice que deben ser certificados anualmente. Deben ser certificados cuando se compran, deben ser diseñados e instalados y probados por una persona calificada cuando se instalan, pero anualmente simplemente dice que deben ser inspeccionados. Que muchas personas dicen, no, dentro de mi sistema de gestión, esa inspección equivale también a una prueba. Bueno, se hace la prueba. Pero inspección puede ser de cualquier tipo, puede ser simplemente una inspección visual, determinar si tiene óxido, determinar si tiene fracturas, determinar si tiene, si está cedido, bueno, cómo se determina el tipo de inspección. Lo que sucede es que la 1409, vigente hasta el 2021, también decía en las responsabilidades, en las obligaciones del empleador, y estas obligaciones sí estaban al comienzo de la norma, decía que anualmente se deben inspeccionar y verificar y probar los puntos de anclaje fijos y se debía garantizar la operatividad de un programa de inspección conforme a las disposiciones de esa resolución. Estoy hablando de la 1409, y también nos decía que los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y o calificadas según corresponda. Para anclajes, para sistemas blandos de protección contra caída, el tema de avalado por el fabricante ya no está por ningún lado, pero eso quedó como costumbre. Pero fíjense que la 1409 decía que se deben inspeccionar, verificar y probar. La 4272 simplemente dice deben ser inspeccionados una vez al año. Entonces, es dependiendo cómo tenga su programa de inspección y su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues debe ser inspeccionado o probado. Bueno, recuerden que estamos abiertos a las preguntas o inquietudes a que tengan lugar. Bueno, continuemos. Vamos a pasar muy rápidamente porque esto yo creo que está bastante claro. Hay anclajes fijos que son de detención, ya lo dijimos, los que hemos explicado. Aquí está la argolla. Si yo voy y compro cualquiera de esas argollas, esa argolla el fabricante me debe garantizar las 5.000 libras, pero si esa argolla la voy a utilizar en un diseño, en un proceso de instalación, como el que vemos a la mano derecha, ya adherido a un muro, a una columna, debe cumplir en su integridad 3.600 libras por persona conectada. No se permite la conexión de más de 2 trabajadores, deben ser certificados y probados por una persona calificada en la instalación, y se debe evitar golpes contra el nivel inferior y evitar el efecto péndulo. Esas son las condiciones técnicas adicionales para la instalación. También puede haber anclajes de restricción. La restricción no admite una caída, evita que la persona llegue al borde desprotegido donde la persona puede caer al vacío, por lo tanto, no se concibe una caída, no se requiere una slinga de detención de caídas, sino una slinga de restricción o posicionamiento como la que vemos ahí en esta foto. La resistencia mínima, como no va a haber un impacto, una fuerza de tensión, pues la resistencia es de 1.000 libras por persona conectada. La ubicación y diseño de garantizar que la persona no llegue a más de 60 centímetros del borde. Aquí la persona está tratando de llegar más de 60 centímetros del borde, pero porque se está estirando, pero como está diseñado, hasta 60 centímetros más allá no puede llegar. Diseñados igual por una persona calificada, deben ser también probados por esa persona calificada, y no se permite, igual que para detención de caídas, más de 2 personas conectadas al mismo punto. Y los de posicionamiento, esa operación que uno hace trabajando en alturas para poder liberar las manos y hacer un ejercicio de trabajo como lo vemos aquí en las fotos, esos de posicionamiento sí deben tener una resistencia mínima de 3.000 libras. ¿Por qué? Porque en el de posicionamiento sí puede haber una caída. La persona que tiene sus 3 puntos de contacto, los 2 pies y su posicionamiento, puede fallarle algún punto de contacto en sus pies y caer, pero la caída no debe ser más de 60 centímetros. Por eso es que se exige, como hay una caída, y en la caída se está generando una fuerza de impacto, porque hay una distancia de caída
sumado con la gravedad y la masa del trabajador, pues allí la resistencia mínima son 3.000 libras. Igual debe ser diseñado por una persona calificada y no se permite la conexión de dos trabajadores al mismo punto. Vamos a hacer un pequeño análisis ya en estos 15 minutos. Muchas gracias, ingeniera, por estarme recordando el tiempo. Vamos a hacer un pequeño análisis de esos criterios prácticos y de las necesidades de puntos de anclaje. Aquí tenemos dos escenarios. En la parte izquierda vemos un oficial, seguramente está aproximadamente a unos 60 centímetros, como lo habíamos mencionado, de un borde desprotegido, no tiene baranda, no tiene nada que le pueda detener una posible caída. ¿Ahí qué necesitaríamos? Necesitaríamos un punto de restricción que tenga por lo menos esas 1.000 libras y que me garantice que ese trabajador no va a pasar de allí, no va a llegar al borde desprotegido y siempre se va a mantener a 60 centímetros. Ahora, recordemos que hay unas herramientas adicionales como las señales de advertencia, como las líneas de advertencia, como la demarcación, que una línea de advertencia debería estar a 1,80, pero en este caso específico podemos determinar que la persona necesitaría un punto de restricción para no dejarlo llegar al borde descubierto. Caso contrario, al lado derecho, aquí vemos a la persona que lo que puede tener es efectivamente una caída, está conectado en ese, ¿cómo decirlo? Bueno, en ese andamio colgante, pongámoslo entre comillas, y que si presenta una caída, allí puede tener un efecto péndulo y puede generar, pues obviamente, la caída. Allí sí se requeriría que el punto donde está conectado tenga, si es diseñado por una persona calificada, las 3.600 libras, porque efectivamente puede presentar la caída. Ahora, recuerden que esas 3.600 libras, pues en realidad, con el absorbedor de impacto está diseñado para que el trabajador no reciba más de 900 libras, por lo tanto el anclaje tampoco va a recibir más de 900 libras. Pero como casos vemos, pues muchas veces no se conectan con una slinga absorbedor de impacto, etcétera. Entonces, 3.600 libras es lo que debe tener. Miremos este otro escenario. Aquí una persona está tratando de cortar una malla electrosoldada, también está a borde de placa, que en la primera foto no es muy visible, en la segunda vemos que la caída pues está en una obra de construcción donde ya ha alcanzado aproximadamente los 12 metros y puede tener esa distancia de caída de 12 metros. ¿Qué requeriría? Pues una slinga también de restricción que no lo deje llegar al borde, pero si la persona debe estar ahí muy cerca y ya al borde y en un ejercicio de esos puede fallar el equipo, puede fallar la máquina, puede fallarle la fuerza, perder el equilibrio y caer, pues necesariamente va a necesitar un anclaje y un sistema de detención de caídas. Estos son los elementos, estos son los escenarios que el diseñador del sistema de protección de caídas debe contemplar, no solamente si tiene resistencia o no tiene resistencia, no solamente si modela o no modela, no solamente la argolla, no solamente la varilla, sino también el tipo de trabajo que va a realizar para poder determinar si allí en ese punto necesita instalar un punto de anclaje de restricción o de detención de caídas. Aquí vemos, por ejemplo, escenarios de posicionamiento. Pero en el mismo escenario uno podría estar necesitando detención, restricción, posicionamiento. ¿Cuál es el punto de anclaje que está utilizando allí? Las varillas, lo que se conoce coloquialmente como las mechas, que están fundiendo. Una varilla tendrá esa capacidad de resistir las 3.600 libras o las 5.000 libras. Pues desde aquí es difícil determinar el diámetro de la varilla, si es una varilla de 3/8, si una varilla de media, qué tipo de varilla es, pero pues todavía no está fundida, esa columna todavía no está fundida. Entonces, poder garantizar que allí puede haber una detención de caídas, pues no me atrevería tanto. Habría que tener sistemas adicionales, como un sistema de barandas o algo así,
Y en el punto derecho, fíjense que la persona está conectada también en las mismas varillas, pero está en una labor de posicionamiento. Estoy hablando no la que está sobre el andamio, sino la que está nuevamente conectada sobre las varillas. ¿Cuál puede ser la distancia de caída? Pues independiente de la distancia de caída, hay una caída. Y hay una caída que debe ser controlada. Ahí seguramente pues no alcanzan a caer sobre la placa inicial, sino sobre la placa final. Y para labores de suspensión, muy importante también considerar en suspensión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de anclaje necesitaríamos? Necesitaríamos un anclaje de posicionamiento, porque pues lo que está la persona es como liberando las manos, o de restricción, definitivamente no. La respuesta es muy sencilla, está suspendido en el aire y puede tener una caída. Aquí no hay posicionamiento, aquí no hay restricción, aquí hay una labor de suspensión de trabajo sobre un columpio, sobre una tabla, donde necesariamente debe tener dos puntos de anclaje. Un punto de anclaje que es su línea de trabajo y otro punto de anclaje que es su línea de respaldo. Dos puntos diferentes para dos cuerdas diferentes que en caso de que falle su primer punto, que es el de trabajo, y falle esta línea que es en la que está suspendido, la suspensión se hace sobre la línea de trabajo, pues funcione, opere su sistema de respaldo, que es su sistema de protección contra caídas, en un anclaje totalmente independiente. Ambos anclajes deben estar diseñados para las 3.600 libras, el que funciona como suspensión y el que funciona como respaldo o de detención de caídas. Criterios prácticos muy importantes para considerar en el caso de los anclajes. La máxima fuerza de tensión, que tiene todo que ver con la fuerza de impacto, el requerimiento de claridad y el efecto péndulo. ¿Por qué están los tres involucrados en el diseño de un sistema de anclaje? Miremos. La fuerza de tensión, que está relacionada con la fuerza de impacto. ¿Por qué? Porque es la fuerza que se genera en el momento en que la persona detiene su caída, en que el sistema detiene su caída. La máxima fuerza de tensión está calculada en 8 kilonewtons, es decir, 816 kilogramos fuerza o 1.800 libras fuerza. Para calcular la fuerza con la que se impacta un trabajador en una superficie sólida, pues se debe calcular la velocidad y la fuerza como tal. De la fuerza es un incremento de la masa por la velocidad. La velocidad, pues ya sabemos que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es decir, que la fuerza de tensión considera dimensiones como el peso de la persona, la altura de la caída libre. La caída libre es antes de que empiecen a ejercer sobre él las fuerzas de tensión, que es el absorbedor de impacto, la altura de la caída libre y la gravedad. Vamos a suponer aquí a la persona que está sobre esa plataforma, sobre ese andamio. Vamos a estimar un peso de 80 kilos. La caída libre 3.6 metros. Y dirán, venga, pero ¿por qué aquí el ingeniero Julio y la ingeniera Erika colocaron 3.6 metros si la eslinga tiene 1,80? Es porque la eslinga está anclada, asegurada a la altura de los pies del trabajador. Entonces, en el momento, vamos a suponer que este lapicero es la eslinga y que tiene 1,80. Al momento de presentarse una caída, cuando llega a este punto, ya ha pasado 1,80, y cuando termina este punto, donde la persona está conectada, hay otros 1,80, es decir, 3.6 metros. La gravedad, una constante fija, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí la fuerza de impacto sería de 80 por 3.6 por 9.8, 5.644 libras. Es la fuerza de impacto que se genera. Pero esa fuerza de impacto se espera que quede absorbida, por eso se llama así, en ese absorbedor de impacto que la va a reducir a 900 libras. Eso es lo que se espera. Este absorbedor nos va a llevar, como les digo, de esas 3.600 que se generarían o de las 1.800, que es la máxima permitida, a 900 libras. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está más de lo permitido? Porque hay un anclaje a los pies del trabajador y no como debería ser, que es sobre la cabeza del trabajador. Aquí teníamos un video para mostrarles
que desafortunadamente por compatibilidad con la plataforma no podemos mostrarlo en este momento, pero que los invitamos que por YouTube puedan ingresar, colocan efecto el absorbedor de impacto de una eslinga sobre una caída, y ahí hay muchos videos, encontrar muchos videos donde ven esa diferencia entre una caída con absorbedor de impacto y una caída sin absorbedor de impacto. Otro concepto importante, el requerimiento de claridad. El requerimiento de claridad corresponde a la suma total de la caída. Es decir, ¿cuál es el espacio libre que necesito debajo de los pies para que en el momento de una caída no vaya a golpear con ningún objeto, ningún obstáculo? Ese requerimiento de claridad es la suma de las distancias de la caída libre más la desaceleración. ¿Cuáles son esas distancias que se forman en la caída libre? La altura del trabajador, de los pies hacia arriba, bueno, ahí está la altura del trabajador, la eslinga, la longitud de la eslinga, lo que el absorbedor de impacto se elonga al activarse. Dentro de ese paquete hay 1 metro con 7 centímetros adicionales de más reata, de más correa, y un factor de seguridad. Entonces, la caída total es la caída libre es la altura de la persona, y la eslinga, 1,80 más 1,70 la persona, ahí van 3,50, más la distancia de desaceleración, que es lo que se elonga la eslinga, 1,07, ahí ya van 2,87, 3,57, más el factor de seguridad, 60 centímetros. ¿Por qué el factor de seguridad? Para poder garantizar que si aquí se elonga la eslinga, que si la persona hace como un efecto rebote, pues no vaya igual a dar contra el suelo. 60 centímetros. Aquí nos daría una distancia de 5,17 metros. Tenemos una persona que apenas está a una altura de 2,50. Ese sistema de protección contra caídas, o ese anclaje donde está el conectado, ¿tendrá esa distancia de claridad para garantizar su caída? Seguramente no. Y el otro concepto es el efecto péndulo. El efecto péndulo, que se define como esa acción que hace un cuerpo cuando cae, que es volver hacia el eje vertical de donde está conectado. Si esta persona está conectada, volvemos aquí a este punto, a este lapicero anaranjado, que lo simulamos como una eslinga, y la persona se aleja de su eje y sufre una caída, pues cuando caiga va a volver a su eje. Pero ¿qué sucede cuando vuelve? Que va a tener una distancia adicional de caída, que por su acrónimo en inglés se define como AFF, o Additional Free Fall. Se define como ese efecto adicional que genera el efecto péndulo y que se debe calcular en la distancia de claridad. Ese efecto péndulo, o esa distancia adicional que se genera, porque fíjense que esta eslinga está formando como una especie de hipotenusa, que esa hipotenusa es más larga que el eje vertical, que podríamos verlo como el cateto del triángulo. La hipotenusa siempre va a ser más larga que ese cateto. Esa distancia adicional que se forma hay que considerarla en una distancia de claridad. ¿Cómo se calcula? A través de la geometría o a través de la aritmética. A través de la geometría es dividiendo ese cateto por el coseno del ángulo que se está formando. Ahí vemos el coseno del ángulo alfa que se forma entre el cateto y esa hipotenusa que es la eslinga, entre el eje vertical y la eslinga. Ahí encontramos esa distancia adicional, o sacándole una raíz cuadrada a la suma de los catetos menos la suma de los catetos al cuadrado menos la distancia del eje vertical. Vamos a irnos por el coseno, la primera. Entonces, si tenemos ese requerimiento de claridad que me daba 1,70 la altura del trabajador, 2,87 como lo definimos anteriormente, que es la distancia de aceleración y la caída libre, el 1,80 más 1,07, 2,87, más la distancia de seguridad, o el factor de seguridad 0,6, hasta ese punto iríamos con el requerimiento de claridad. Pero como hay ese efecto péndulo que me va a ampliar la distancia de caída, hay que calcularlo aquí con estos valores, nos da 0,64, entonces la distancia de caída ya no sería ese 5,17, sino me daría
5.81 metros. Muy importante porque fíjense que es mayor al factor de seguridad, ese punto de 64. Entonces, ahí podría haber, si no se considera, un impacto contra el piso. Aquí, pues, le estamos dejando, digamos, los cálculos matemáticos en la presentación, digamos, en el ejercicio práctico de una persona que está al borde, que adicional a los otros problemas que puede tener, como que se corte la eslinga, como que se pegue contra las estructuras, etcétera. Importante considerar también que hay una distancia vertical adicional que hay que sumar, que se genera por el efecto péndulo que está originado allí, por la hipotenusa que forma la eslinga y porque esa distancia aumenta la distancia del eje vertical. Aquí están los valores. Aquí hay otro escenario donde también podemos verificar ese valor, donde está la distancia A, sacamos el coseno de 45 grados, que le calculamos aproximadamente ese desplazamiento que hace el trabajador para generar esos 17 centímetros adicionales en la posible caída. Y fíjense que la persona está ahí trabajando muy cerca de su punto de trabajo, pero aún así se le aumentan casi 20 centímetros, 17 centímetros en la distancia de caída libre. Bueno, muy importante, ya para terminar, es la información, el diseño de los sistemas de anclaje y los informes y las pruebas deben ser avalados a través de una constancia, de una certificación de inspección, de mantenimiento técnico, donde se firme por parte de la persona calificada. Aquí podemos mostrar varios ejercicios de cómo la empresa dice, por ejemplo, Cima Ingeniería certifica que estos puntos de anclaje son aptos para continuar su uso, ya que las pruebas de inspección anual no se evidencia activación, deterioro. Uno visualmente puede determinar que no se evidencia activación, no hay deterioro, están limpios, se hace el mantenimiento, se quitan los residuos de óxido, etcétera, 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 y se hace esa información con la verificación adicional de las pruebas, determinando que a los 10 o 12 kilonewtons que nos dice la norma EN795 han sido probados y cumplen con ese requerimiento. Importante indicar que es la prueba con la norma con la cual se realizan las pruebas. Una tracción axial de 10 kilonewton durante 3 minutos y el anclaje debe resistir y dejar esa evidencia de la realización de la prueba a esos 10 kilonewtons. Bueno, y hay otros ejercicios que se pueden hacer, no con estos elementos comprados e instalados, sino también diseñados en obra, con el diseño de flejes, las fichas técnicas, las pruebas de carga, los soportes de cálculo y posteriormente ese documento de certificación o constancia de que los elementos se pueden utilizar. Bueno, por el momento no es más, voy a verificar si hay comentarios o preguntas. En la bibliografía pueden ampliar esta información. Por lo pronto los dejo con Jefferson para el sondeo final. Jefferson, vamos con el sondeo, por favor. Bueno, perfecto, ingeniero Julio. Vamos entonces con el sondeo final de nuestra acción educativa. Nuestra primera pregunta nos decía, el diseño y certificación de un punto de anclaje es responsabilidad de A, la persona calificada, B, coordinador de alturas, C, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Damos respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y la respuesta a nuestra primera pregunta fueron las siguientes. A, persona calificada con el 77%, B, coordinador de alturas con el 10%, C, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con el 12%. Ingeniero Julio, la respuesta correcta a nuestra primera pregunta es. Bueno, estamos casi 300 personas conectadas de las 200 que estábamos inicialmente, 50% más, qué bueno. La respuesta correcta es persona calificada, subimos del 54% al 77%. Vamos a seguir trabajando para subir esos porcentajes. Recuerden, anclajes diseñados, instalados y probados por una persona calificada. Ok, perfecto, ingeniero Julio. Entonces pasamos a nuestra segunda pregunta, donde nos dice, los puntos de anclaje son
A, medidas pasivas de protección contra caídas. B, medidas activas de protección contra caídas. C, medidas colectivas. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta, por favor. Bueno, y a nuestra segunda pregunta, los asistentes respondieron así. A, medidas pasivas de protección contra caídas con el 11%. B, medidas activas de protección contra caídas con el 80%. C, medidas colectivas con el 10%. La respuesta correcta, ingeniero Julio, es... Muy bien, la respuesta correcta es la B, los puntos de anclaje son medidas activas, hace parte del ABC, la parte A, anclaje. Bueno, perfecto, ingeniero Julio. Entonces pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final, donde nos dice, ingeniero nos colabora con la... nuestra tercera pregunta nos dice, las memorias de cálculo son soporte para certificación de un anclaje. A, falso. B, verdadero. Damos respuesta a nuestra última pregunta. Bueno, y a nuestra última pregunta, los asistentes respondieron. A, falso con el 6%, B, verdadero con el 94%, ingeniero Julio. Creo que ya nos habías hablado de esta pregunta al inicio de la capacitación, entonces, pues, volvámoslos a recordar a los participantes cuál es la respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta es verdadero con el 94%. Aquí sí hubo una contundencia en el conocimiento. Felicitaciones. Bueno, con esto creo que estamos terminando. Muchas gracias por su participación. Espero haber estado a la altura de lo que vienen acostumbrados con la ingeniera Erika en estas conferencias de esta comunidad. Y pues espero en próximas oportunidades tener nuevamente este beneficio de estar en contacto con ustedes. Por lo pronto, invitarlos a las demás comunidades de seguridad en el sector de la construcción, de tareas de alto riesgo, de espacios confinados y más de 40, casi 50 comunidades de acciones educativas virtuales que tiene la ARL Positiva para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jefferson, por tu apoyo, al ingeniero Fernando por el soporte técnico en la transmisión. Ingeniero Julio, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sección. Nos vemos en futuras oportunidades y le deseo que tengas un grandioso día. Bueno, y de antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como son los de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más de nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recordarles que el certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles, después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro centro Posipedia, en la sección Edúcate. Bueno, y finalizamos nuestra acción educativa con una gran invitación para todos los habitantes de Neiva y sus alrededores. Este 28 de agosto vamos a tener una jornada donde vamos a estar llevando a cabo nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. Para todos los habitantes es muy fácil participar. A través del chat les compartí el enlace donde se pueden inscribir y participar de esta maravillosa acción educativa. Les recuerdo, este 28 de agosto en la ciudad de Neiva. A través del chat les dejo la dirección y enlace para que ustedes se inscriban y nos puedan acompañar. Bueno, y finalizamos nuestra acción educativa con el siguiente video. A todos les deseo que tengan un maravilloso día y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva acción educativa. Un abrazo para todos. Y vean pues, porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1. Acompáñenme. También para aprender
y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao.